Jacaranda, buenas tardes. Querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Jacaranda, aquí a la orden, listos para escucharte. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues fíjate que estaba escuchando al doctor Buenabad. Ahora voy a coincidir, coincido mucho en todo lo que dice. Quizá voy a sumar, voy a agregar algo, ¿no? A lo que dice y con lo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, Desde luego, es desconcertante, hay que decir que, bueno, efectivamente hay que esperar al conteo final, etcétera, pero parece que la tendencia pareciera irreversible, ¿no? Aun cuando se esté buscando ajustar esos menos de 300,000 votos, pero como sea, creo que es un ejercicio de reflexión lo que nos propone, digamos, que la contienda electoral en Colombia, ¿no? Porque sin duda nos deja muy desconcertadas preguntándonos qué está pensando ese electorado, ¿no? Porque más allá de cualquier juicio ideológico, pues hubo avances, ciertamente, en materia social, mucha gente, muchos colombianos que salieron de la extrema pobreza, temas como la cobertura, la amplitud de la educación pública, en materia de salud hubo alguno que otro avance, aunque pues, un montón de reformas, como tú por aquí lo mencionas en algún momento, siempre le fueron detenidas a Petro todo el tiempo. Bueno, eh, en medio de este desconcierto, Julio, hay como 12 narrativas o dos reflexiones, ¿no? que se han insertado en todo este momento. Por una parte, esta narrativa, ¿no? Y que también escuchaba al doctor Buenabad, que tiene que ver con este intervencionismo o esta agresiva estrategia global, ¿no? de la ultraderecha, que se ha potenciado a través de la tecnología, ¿no? Las redes, las plataformas digitales, una narrativa mentirosa, violenta y absolutamente polarizante, ¿no? Por otro lado, también hay estos argumentos, ¿no? En que insisten que el caso Colombia nos debe de dar un aprendizaje en eso que también estaba comentando el doctor Buenabad y que tú has sido muy insistente en todo ello, en términos de las alianzas que se están haciendo o que se siguen haciendo a nivel electoral con determinados partidos. Por ahí leía alguien que insistía en que este tipo de alianzas partidistas, aunque yo diría que no solamente son las alianzas partidistas, sino en general a todo ese tipo de personajes que se han dejado pasar a Morena y que son personajes que pues encienden las alarmas porque hemos visto cómo en el caso de Colombia, como existió en Brasil, estos mismos personajes son los que terminan traicionando. Creo que el caso más concreto es lo que ocurrió en Brasil y con el impeachment de Dilma Rousseff, o sea, fue el propio vicepresidente quien traiciona al movimiento, fue una cosa tremenda, pero en el caso de Colombia también están ese tipo de partidos que ayudaron a llegar a Petro y luego no funcionaron bien, en fin, creo que esa es otra lectura que también es interesante, ¿no? Pero también, Julio, yo quisiera agregar a estos dos argumentos algo que me parece que tiene que ser valorado porque lo que hemos visto con ese tipo de personajes que se han encumbrado con las ultraderechas en América Latina en este momento es que están construyendo efectivamente una narrativa, una manera de hacer política en donde ya no solamente se está librando el control por el Estado y por la gestión, es decir, qué tanto se hacen bien las cosas, ¿no? Sino más bien por el control de una conversación pública, ¿no? O sea, una disputa que ya no es solamente por el Estado, sino por la interpretación, llamémosla emocional, de la realidad. Soy su tigre, soy su león, zurdos de ¡pip! Ya sabes, narcopresidenta, narcogobiernos, o sea, ese ataque, esa majadería que va cocinando un caldo de encono y de polarización muy potente, o sea, ese enojo social
está por ahí, y a la que se suma también, que ya lo había comentado en otros momentos aquí contigo, Julio, ese discurso de seguridad o ese discurso, como llaman algunos, securitista, que es una narrativa que prioriza la seguridad nacional, el orden público y la mano dura frente a cualquier otro derecho, ¿no? Modelo más acabado es Bukele, es decir, transformar problemas sociales como la migración, la pobreza, la inseguridad, ¿no? La desigualdad en amenazas estatales que justifican megacárceles, mano dura, la policía, los militares, en fin. Y entonces esta disputa narrativa, incluyendo este discurso, se vuelve muy peligroso. Ahora, yo me preguntaba, Julio, cuando Sí. empiezas a ver el panorama desde esta izquierda en América Latina, y también pongo esta pregunta sobre la mesa y la dejo a ver tú qué piensas, ¿cuál podría ser la vacuna, ¿no? Frente a esta guerra por esta interpretación emocional, digamos, de la realidad. ¿Qué tendría que hacer un gobierno que se asume progresista como el que tenemos hoy? Eh, y yo, fíjate que insistiría en algo que me parece que es decía el doctor Buenabad que hay que hacer un gran debate nacional, regional, sobre, digamos, este modelo democrático que empieza a no funcionar, pero yo digo, más allá de este debate, creo que algo está pasando y lo hemos visto en otros momentos, que es dejar de mirar a los aliados naturales, a esas fuerzas que llevaron a muchas izquierdas o progresismos a gobiernos en esta época, ¿no? Y me refiero a los movimientos sociales que han sido, pues sí, aliados críticos, ¿no? Que no pueden seguirse pensando solo como instrumentos de base electoral y que se activan únicamente cuando vienen justo eso, procesos electorales, ¿no? Porque lo que estamos viendo hoy es un enojo o una decepción de muchos grupos, muchos movimientos que naturalmente han acompañado, ¿no? Digamos que ese movimiento de izquierda y que muchos de ellos ayudaron a que este partido, movimiento llamado Morena, esté hoy en el poder. Y me refiero, por supuesto, a los feminismos, a las madres buscadoras, los movimientos estudiantiles, magisteriales, campesinos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no pueden, creo yo que lo que hoy vemos y que es muy importante en esta autocrítica que mencionaba también el doctor Buenabad, es que un gobierno como el de Morena no puede ver su victoria electoral o su gran legitimidad como si fuera un consenso cultural y social permanente e inamovible. Creo que hay que hacer trabajo, hay que regresar abajo, hay que ir a las bases, toda esta movilización social que sin duda está ahí, no hay que darle la espalda y hay que regresar a esa manera de construir conversaciones, porque estamos viendo hoy que hay un cierto enojo, hay una cierta decepción y hay grupos, ¿no? Sociales, culturales, que se sienten desoídos, que se sienten marginados y que se sienten utilizados por este partido, movimiento al cual se sumaron, ¿no? Y que hoy parecen no estar escuchados. Entonces, hay que hacer trabajo político desde abajo, Julio, y yo creo que disputar esa narrativa también significa regresar a estos aliados naturales y que tienen que ver con todos esos diversos movimientos sociales que existen en México y que son muy potentes, Julio. ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué piensas? Bueno, pues sí coincidimos en muchas de las cosas que planteas y que ya hemos expuesto en ocasiones anteriores y que hoy potencia nuestro compañero Fernando Buenavad. Así es que, sobre todo en estos momentos, viene el proceso interno de Morena y los demás partidos. Iremos viendo qué es lo que sucede en ese terreno y en el latinoamericano, Jacaranda. Así es, mi querido Julio, pues hay que esperar, vamos a ver, ahora sigue Brasil, ¿no? Con Sí. el Bolsonarito ahí moviéndose y bueno, yo creo que también ahí hay que poner mucha atención, mi querido Julio.
Así es, Jacaranda. Pues muchas gracias, como siempre, por esta oportunidad. Hasta luego. Gracias, Jacaranda.